con Mateo 5.3 tenía para estar hasta las 12 de la noche y 10, no vamos a estar, no. Vamos a estar así para dar explicación a fondo de esto, no a fondo porque no se puede tan, pero sí lo más útil, lo más necesario para que comprendamos cuando el Señor establece, habla de estas 9 bienaventuranzas, está hablando de la forma de conducirse los hijos de Dios en el reino de Él. O sea, cuando nosotros fuimos salvos, venimos a Cristo, mediante Cristo Jesús somos hechos nuevas criaturas, y ahora hay unas normas de comportamiento, de vida, de hechos, de palabras, de obras, que se grafican ahí en ese mensaje de lo que se llama el Sermón del Monte. En ese Sermón del Monte, entonces ahí lo vamos a buscar. Busque Mateo 5.3. Mateo 5.3. Los que tienen Biblia. Aquí está. Yo le empiezo a leer del versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces es como la antesala de lo que empieza a decir. Y luego dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos al Señor para que estemos todos atentos, papá. Queremos estar atentos. Amado Espíritu Santo, todos los que somos más adultos, ancianos, jóvenes, Señor, rogamos para que se produzca una quietud, aún en los pequeños, Señor, que tu Espíritu Santo traiga una paz, una tranquilidad a los pequeños, y los adultos todos podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Porque si queremos entender, tenemos que atender con nuestros oídos, poner todo nuestro sentido en escuchar, en meditar en tu palabra, Señor. Y tú das ese entendimiento a quienes atendemos. Señor, no queremos distraernos con nada ni con nadie. Señor, que nuestras mentes estén alineadas con tu palabra. Que nosotros los adultos y los jóvenes no prestemos atención a otras cosas, sino solo a tu palabra, Señor. Que no nos dejemos distraer por nada, sino estemos atentos para escuchar tu palabra como debe ser siempre. Gracias, papá. Yo ruego, Padre, que tu Espíritu Santo, rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos dé sabiduría, inteligencia espiritual para entender tu preciosa voluntad, tu propósito para con nuestras vidas. Por tu Espíritu Santo es posible, Señor, que se abran nuestras mentes. Nuestra mente y nuestro corazón, nuestra mente física y nuestra mente espiritual, nuestro interior espiritual y nuestro cuerpo estén alineados, atentos, y fueron halladas tus palabras y las comí, dice el profeta. Fueron halladas tus palabras.
que esta noche hallemos tu palabra a todos los que estamos aquí. Tú tienes alimento, pan del cielo para cada uno de nosotros, y tú sabes el cual requerimos todos. Tú sabes la necesidad de todos, y a cada uno darás la parte importante, la parte de María. Señor, queremos ser todos como María. Marta estaba muy afanada. A veces es necesario estar afanado trabajando, pensando, haciendo otras cosas. Pero ahora queremos ser todos como María, que se sentó a los pies de Jesús y estuvo atenta, mirando, escuchando, atendiendo las palabras del Maestro de Maestros. Espíritu Santo, háblanos esta noche. Humildemente te lo pedimos y creemos que tú lo haces. Y saldremos con un corazón más entendido acerca de tu voluntad y de lo que es necesario vivir y hacer para gloria de tu nombre y para crecimiento de nuestra vida espiritual. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Entonces, lo primero que mientras verificaba yo esta palabra, fíjese que en la palabra ahí en el versículo dice, por ejemplo, dice bienaventurados los pobres en espíritu, pero en el hebreo donde en arameo habló Jesús, que es un idioma muy parecido, que tiene mucha semejanza con el hebreo. Dijo estas palabras Jesús, pero en ese idioma lo que él dijo no decía como quien está hablando así en forma normal, sino hacía una exclamación. ¿Usted ha visto lo escrito por ahí? Lo que se hace en un punto, una raya con un punto arriba que denota una exclamación. Entonces era como que Jesús se exclama. Pero antes de eso, también en el capítulo 1, cuando dice, ¿a quién iba dirigido esto? Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces esta palabra la escucharon en forma más concentrada y más cercana a los discípulos de Jesús. Y la multitud alrededor escuchaba también. Y también dentro del sermón hay palabras para la multitud, si usted lo estudia a fondo, pero en general la mayoría era para los discípulos. Le estaba enseñando la forma de vivir en el reino de Dios, ¿ya? Y entonces, otra cosa importante que sucedía, dice, subió al monte y sentándose. Los maestros en Israel, cuando tenían que enseñar algo importante, ellos no iban así como estoy yo, o caminando así y hablando, sino que se sentaban, y eso ya significaba algo importante, que era muy importante lo que iban a hablar y que había que poner mucha atención. Entonces se sentó, y mientras se sentaba, los discípulos se pusieron atentos. Aquí viene algo importante, aquí viene algo interesante que el maestro nos va a hablar. Se puso en ese sentido allí, se sienta, y también la palabra que abre denota que dice, y abriendo su boca. También es en el idioma de ellos, arameo, una cosa que cuando dice abriendo su boca, no dice, por ejemplo, al tiro y decía, sino que dice y abriendo su boca, o sea, empezó a hablar con palabras bien claras, bien definidas, bien entendibles, para que todos los que estaban allí supieran que lo que estaba diciendo era muy importante como lo debe ser para nosotros. Y cuando dice, aquí dice, les enseñaba diciendo, y ahí viene la parte que dice, bienaventurado, como una cosa muy común. No, ahí hace todas las palabras, cuando dice la bienaventuranza, es una exclamación, dice, ¡oh, cuán dichoso
son los pobres en espíritu. Suena distinto, ¿cierto? Hasta ustedes se asustaron un poco. ¡Oh, cuán dichosos son los pobres en espíritu! ¿Entienden? Entonces, cuando habla de pobre, también pues, habían dos palabras para denotar la pobreza. Una palabra, que no se le va a nombrar las palabras en arameo, porque tienen una pronunciación un tanto difícil, pero había una especie de pobre en general, una pobreza de personas que se autosustentaban a pesar de su pobreza. Es decir, por ejemplo, ellos tenían un trabajito y tenían una chocita donde vivir, podían comer todos los días, tenían alguna ropita que vestirse, no tenían grandes lujos, nada, ninguna cosa, pero podían sustentarse. Entonces era un tipo de pobre. Pobre, pero no tan pobre, por así decirlo. ¿Entienden? O sea, no tenía lo justo y necesario, pero lo tenía. Esos eran pobres. La mayoría pobre así. Pero el otro tipo del pobre de que habla aquí, los pobres, también estamos hablando de la pobreza material y de ahí se saca lo espiritual. Había una pobreza, una miseria total, en la cual la persona no tenía nada que comer, nada con qué vestirse, nada con qué abrigarse, no tenía casa, no tenía ni agua para beber, era una indefensión, no tenía absolutamente nada. Hoy día nosotros aquí en Chile estamos, a veces reclamamos por todo, y hoy día volvían a recalcar una cosa, de por ejemplo hay se está hablando mucho a nivel, uno ni se acuerda, ni se toca casi eso, por ejemplo, uno a veces está preocupado aquí, qué sé yo, por el fútbol o cosas así, pero hablando del mundo, en el mundo, por ejemplo, unos emigrantes que venían, 150 emigrantes murieron de una en un barco hace poquito. Hay cientos de personas que han muerto. Porque es tan la desesperación, tan la desesperanza, tan la necesidad, que van a lo desconocido y no importan las consecuencias. Entonces, ese tipo de pobreza había también en Israel, y con eso saca el ejemplo de los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son personas que no solamente son pobres, no solamente son miserables, de miseria, no, porque uno le dice es un miserable por lo malo, no, o miserable por lo apretado para dar dinero, no, sino miserable de miseria. Vivían en tal estado de miseria que espiritualmente, cuando uno llega al Señor, y el Señor me hacía entender dos cosas. Una, que al principio llegamos en ese estado, y la mayoría llegamos y reconocemos que no tenemos nada con que ser valederos, ser aceptados, ser perdonados, sino solamente recurrimos a la gracia de Dios, ¿cierto? Pero en el caminar, si usted le preguntara a un fariseo, el fariseo parecería el mejor de los cristianos hoy en día metido entre nosotros. ¿Por qué? Porque era un hombre, y al fariseo, si se le hiciera una entrevista, ¿en qué basa usted la aceptación de Dios para su vida? Él hubiera dicho: en lo que soy y en lo que hago. En lo que hago y en lo que soy. Por ejemplo, cuando estaba orando, ¿se acuerdan de esa parábola cuando cuenta Jesús del fariseo y el otro, el publicano? El publicano era para denominar a una especie de persona pecadora, que no respetaba la ley, que no está... Pero ese publicano
dice que ese publicano estaba tirado en el suelo y decía, ten misericordia de mí, estoy perdido, no tengo ningún mérito delante tuyo. Pero el fariseo basaba su aceptación de Dios en dos cosas. Estaba muy seguro que Dios lo aceptaba por lo que era. No es que él decía ahora, oh Dios, te doy gracias porque no soy como este. Yo no hago esto, ni lo otro, ni aquello que hace este fulano. Y además también yo ofrendo y diezmo todo, siempre. Entonces le sacaba en cara al Señor que él era una persona que no cometía los pecados de esa otra persona, y también era una persona que siempre ofrendaba y diezmaba y daba eso. Cosa que sí era necesario hacer, pero no en espíritu de reconocer que todo proviene de Dios. Ese es otro tema. Entonces, el fariseo se enfocaba aquí, y mientras yo he estado estudiando eso, a nosotros, dolorosamente, en el caminar del tiempo como cristianos, muchas veces tenemos esa faceta dolorosa, se nos pega a veces esa religiosidad farisea en la cual a veces, a lo mejor no lo digo, pero yo lo pienso, o sea, yo no soy como fulanito, como fulanita, yo nunca he dejado de asistir a la iglesia, siempre cuando me piden ofrendas, doy, si me piden para un púlpito también doy, cosas así. Siempre estoy en todas, siempre estoy fiel en eso, entonces baso mi aceptación en eso. Pero cuando Jesús está hablando de la aceptación, ¿y por qué son dichosos y bienaventurados? Porque reconocen estas personas dichosas, bienaventuradas, reconocen que vienen a Dios, vienen al Padre, solamente basados en la fe puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios que murió por sus pecados, y que con ninguna cantidad de dinero, ni con ninguna cantidad de obra, puedo pararme ante el Señor para decirle, yo me merezco el cielo, yo me merezco la salvación, yo me merezco que tú me ayudes, yo me merezco, no merezco nada, sino que le decía, no solamente es miserable la persona, sino que se sabe miserable, se sale desprovisto. Entonces, es como que llegó esa persona hablando físicamente y espiritualmente, llega delante de Dios y le dice, yo tengo necesidad del pan, el pan del cielo que es usted, Señor Jesucristo. Yo tengo necesidad del agua de la vida, que es el agua viva del Espíritu Santo. Yo estoy sediento del Espíritu Santo. Yo estoy hambriento de Jesucristo, el pan de vida. Yo estoy hambriento y sediento. Y estoy desnudo y quiero ser vestido con vestiduras blancas, Señor. Pero esas me las puedes proporcionar solo tú, porque yo no tengo vestiduras para vestirme, ni tengo cómo limpiarme sino con la sangre de Jesucristo. Y cómo me alimento espiritualmente es con el pan de vida, la palabra. Jesucristo es el verbo, la palabra de Dios, la palabra viviente. ¿Ah? Entonces vengo y camino en eso, y en esa, ahí donde el Señor, entendiendo todo esto y haciéndoselo entender a sus discípulos, le dice, cuán dichoso, cuán bendito, cuán lleno de gozo y de paz son estos pobres en espíritu, estos pobres que tienen toda su situación perdida, tienen su situación de salud, su situación de trabajo, su situación de familia, todo perdido, pero vienen donde el Padre de las luces. La palabra Macarios, esa es la palabra que se usa para decir bienaventurado. Esa palabra, el Nuevo Testamento se escribió en griego y es una palabra Macarios que se escribió, es del griego. Entonces, Macarios. Los griegos la aplicaban a los dioses solamente, porque Macario es lo único, según los
Los griegos que podían tener una felicidad tan completa, una paz tan completa, una tranquilidad tan completa, una satisfacción tan completa, eran, según los griegos, los dioses. Entonces los griegos la aplicaban a los dioses. Pero en el reino de Dios se aplica a los cristianos, a los discípulos, porque participamos de la alegría de Dios, del gozo de Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Se entiende? El gozo del Señor. Entonces, a veces uno, hasta ese versículo lo tergiversa, porque dice, hay que gozarse, hermano, porque el gozo, gocémonos porque ahí vamos a tener fortaleza. Gózate. ¿Ah? No, el gozo del Señor. El gozo del Señor se produce cuando nosotros venimos en esa completa necesidad y le confesamos nuestra necesidad de Él. Entonces se produce el gozo en Padre, porque Él dice, estos saben y entienden y reconocen a Jesucristo, mi Hijo, como Señor de sus vidas. Y ese gozo del Padre se transmite a todos sus hijos. ¿Se entiende un poquito? ¿Ah? Entonces Macarios se aplica a los griegos. Para explicarle mejor, había una ciudad que todavía existe, pero en esos tiempos era una ciudad hermosísima que se llamaba Chipre. Chipre. Chipre, todavía existe eso. Macarios, lo vamos a explicar, se entiende completamente porque Macarios los griegos le llamaban a Chipre, así con H, G Macarios, G Macarias, G Macaria, femenino usan G Macaria, que significa la ciudad feliz, la ciudad feliz, la ciudad feliz. Los griegos entendían y veían que Chipre era una ciudad tan preciosa, tan rica, tan fértil, tan bella, con un clima perfecto, con frutos, árboles, minerales y todo recurso natural. Todo era completo y perfecto allí para ellos. Entonces, ellos pensaban que si llegaban a Chipre no había nada más que buscar. Terminaba la búsqueda de ellos porque llegaban a Chipre y iban a tener todo perfecto, una perfecta paz, una perfecta felicidad. Ya, una perfecta felicidad en Chipre, en G Macario. No había que emigrar más, pues allí todo es perfecto. Si vivían allí, no tenían nada más que buscar. Iban a estar completos, iban a estar llenos de gozo, de paz, de satisfacción. Iba a ser una vida perfectamente feliz. Eso significa Macario. Entonces, Jesús usa esa palabra para referirse a todos los que reconocemos nuestra pobreza espiritual. Macario describe entonces ese gozo que es un gozo sereno, inalterable, autosuficiente. Este gozo que es completamente, mire, escuche bien, independiente de toda situación y tribulación de nuestra vida terrenal. De toda situación y tribulación de nuestra vida terrenal. El Macarios cristiano es indestructible frente a cualquier pérdida. Jesús mismo dijo en Juan 16, 22, nadie les quitará su gozo, porque es una cosa interior. Este gozo nos busca, mire, escúchelo bien, cuando estamos completos en Él, nos busca incluso a través del dolor, a través de la tristeza, a través de la pérdida de un ser querido. Todavía el gozo interior sobrenatural proviene de Dios. Los que buscamos, si estamos buscando el reino de Dios, empedernidamente
vamos a tener ese gozo interior que nada ni nadie puede destruirlo, que nos va a traer paz. Los que buscan el reino de Dios en un sentido de esa pobreza espiritual de que estoy hablando, van a tener la promesa de Jesucristo. Nosotros a veces extendemos las promesas, pero, por ejemplo, decimos, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esa paz viene para todo aquel que busca con un corazón humilde, sincero, lleno de comprensión de mi necesidad absoluta. Y eso muchos de nosotros lo hicimos cuando llegamos a Jesús. Pero después en el caminar agregamos cosas nosotros, otras cosas más Cristo, o Cristo más otras cosas. Entonces tenemos nuestra firmeza en Cristo y otras cosas que hacemos o decimos, ¿ah? Pero nada, la tristeza, la pérdida, el dolor y la angustia no pueden afectar ese gozo que brilla a través de las lágrimas. Yo lo he visto, ese gozo que ha traído paz al corazón de personas que han tenido pérdidas muy dolorosas con hijas, hijos, cosas que uno piensa. Yo he visto eso, personas que decían, la mamá perdió un hijo, una hija. Entonces todos nosotros como hermanos en la fe o familia hay que tener cuidado cuando vamos al sepelio porque la mamita quizás que crisis va a sufrir. Y queda extraordinario cuando uno ve que la mamita, que es la principal afectada por la pérdida de su hijito o hijita, tiene paz en su corazón y ella está dándole agüita, está atendiendo a los otros que son más lejanos y ella está con una tranquilidad única. Eso se produce cuando la persona reconoce su absoluta necesidad y dependencia del Señor. No sé si me doy a entender. El Señor lo va a hacer. El Señor se obliga a hacer. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esta frase, como le digo, es una expresión de emoción y se traduce así. ¡Oh! La bienaventuranza de los pobres en espíritu. Entonces es para que uno se impresione con eso, para que uno despierte, para que no se me duerman. Entonces, benditos, felices, dichosos los pobres en espíritu. Se describe la pobreza, como le decía yo, en esas dos palabras, fenés y tojos. La pobreza absoluta, tal pobreza que golpea hasta ponerse de rodillas. No tengo absolutamente nada, ningún amigo, ningún recurso, no tengo alimento, no tengo agua, no tengo vestidura, menos una casa, soy absolutamente indigente ante ti, Señor. Yo te necesito. Los pobres no tienen influencia o poder, o ayuda o prestigio. Entonces, el significado fue, la palabra pobre fue en Israel y fluyendo así, mire, el primer significado para pobre era un pobre es quien no tiene influencia o poder o ayuda o prestigio. Después, con el correr del tiempo, no sé si me entienden esto, el idioma fue, se decía pobre, pero ya se entendía el significado. En segundo lugar, aquí lo tengo anotado, el segundo lugar era que el primero, simplemente pobre. En segundo lugar, pobre que no tiene influencia o poder o ayuda o prestigio. En tercer lugar, su significado pasó a ser que por no tener influencia
somos personas avasalladas y oprimidas por los hombres. Y en cuarto lugar, la palabra pobre pasó a describir al hombre que porque no tiene ningún recurso terrenal, lo único, como quien dice hoy en día, decimos, no nos queda de otra, pone toda su confianza en Dios. Eso es poner toda la confianza en Dios. Así que en hebreo la palabra pobre pasó a describir a la persona indigente, necesidad completa, que pone toda su confianza en Dios. El salmista dice, en el Salmo 34, 6, ahí se entiende esa palabra. Este pobre, por él mismo, clamó y le oyó el Señor y le libró de todos sus temores. No de algunos, de todos. Entonces nosotros llegando a estar en una comunión intensa con mi amado Padre Celestial por medio de Jesucristo, empezamos a ser libres de todo temor. Salmo 34, 6. También dice la palabra del Señor que la esperanza de los pobres no perecerá perpetuamente. La esperanza de los pobres también es Jesús mismo, es nuestra esperanza. ¿Ah? También dice la palabra de eso en Salmo 9, 18. Entonces, Dios libra a los pobres. Salmo 35, 10. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, quiere decir, querido hermano, bendito tú. Bendita la persona, bendito yo, bendito usted, que es consciente de su extrema necesidad y que ponemos toda nuestra confianza en Dios. La pobreza que es bendita es la pobreza en espíritu. Esa palabra muchas veces nosotros decimos, bienaventurados los pobres, y miramos a la gente que vive vida sin Cristo y que no tiene cosas que comer o pasa mucha pobreza, indigencia, pero es rebelde para con Dios. No se refiere a esa pobreza, se refiere a quienes, la pobreza que es bendita es la pobreza en espíritu, cuando nos damos cuenta de nuestra absoluta falta de recursos para enfrentarnos con la vida y encontramos nuestra ayuda y fuerza solamente en Dios. Jesús dice que a tales pobres les pertenece el reino de Dios. Les pertenece el reino de Dios. Aleluya. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El reino de Dios, hermanos amados, es una sociedad en la que la voluntad de Dios se realiza tan perfectamente en la tierra como en el cielo. Y solo el que hace la voluntad de Dios es ciudadano del reino del cielo. Y aquí surge la pregunta. Si usted examina las bienaventuranzas y se hace la pregunta, se pone frente al espejo y dice, yo estoy viviendo conforme a estos mandatos, conforme a esta enseñanza, y se va a dar cuenta, yo ya me di cuenta, que es prácticamente imposible vivir esa enseñanza, esa voluntad de Dios como ciudadano del reino de Dios por mis propias fuerzas, por mi propia inteligencia, por mi propia actitud emocional que ponga, por todo el ñeque espiritual, emocional que le ponga de mi parte, voy a poder vivir de acuerdo al sermón del monte. Solo podemos hacer la voluntad de Dios cuando somos conscientes de nuestra absoluta necesidad, ignorancia e indefensión, incapacidad para enfrentarnos con la vida, y cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios. La obediencia se funda siempre en la confianza, en la fe. El reino de Dios es la posesión de los pobres en espíritu, porque ellos
se han dado cuenta de su absoluta incapacidad aparte de Dios y han aprendido a confiar y obedecer. Entonces, esta bienaventuranza quiere decir una exclamación otra vez. ¡Oh! La bienaventuranza del que es consciente de su propia necesidad y que ha puesto toda su confianza en Dios, porque sólo así puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le hará ciudadano del reino del cielo. Entonces, querido hermano, conclusión de esto es que el Señor ministraba mi vida y espero que esté ministrando la suya. Conclusión es que, por lo menos en lo que atañe a mi vida, es de que yo me di cuenta de una cosa. Si al principio de mi vida cristiana yo vine en necesidad absoluta delante del Señor, tal como lo describe la palabra de Dios, yo cada día debo presentarme ante el papá. Y esto es paradojal porque Él dice que nosotros fuimos enriquecidos en Cristo Jesús y que somos benditos en Él, que tenemos todas las riquezas, que Él se empobreció para enriquecernos a nosotros. Es paradoja, porque ahora, pero ante el Padre, usted y yo, si usted entiende bien este mensaje, debo presentarme todos los días, en la mañana o en la tarde. Señor, yo estoy absolutamente necesitado de ti. Estoy absolutamente hambriento de ti. Estoy absolutamente sediento de ti. Sin ti yo no puedo pasar este día. Tú tienes que ser mi ayuda, mi socorro, mi fortaleza. Tú tienes que hacerlo este día, esta mañana y esta noche. Y sabes una cosa, aunque tú me llenes hoy día, mañana yo voy a venir a ti con más hambre, con más sed de justicia. Voy a venir con más necesidad. O sea, al punto que yo quiero llegar es que nosotros lleguemos, hermanos, a todos los días de la vida, decirle, Padre, yo estoy hambriento, estoy sediento, estoy necesitado de ti, porque sin ti es imposible vivir la vida que a ti te agrada, para mostrar a otros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria para todas las personas que nos ven, para todos aquellos que te conocen, sea en la escuela, el trabajo, van a ver en ti a Cristo reflejado. Cuando tú estés hambriento de Él. Acerca de Jesús, el profeta declara en el Antiguo Testamento, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y eso debiéramos nosotros todos los días decir. Oh Padre, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, me ha agradado y quiero que me agrade. Por eso quiero que me des sabiduría del Espíritu Santo, valentía del Espíritu Santo, entendimiento, capacidad de comprender, para que yo aprenda, Señor, a vivir con la primera enseñanza tan sencilla que tú nos diste cuando dijiste tú, Señor Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Entonces, ese es el propósito de Dios, que nosotros, querido hermano, tengamos esa llegada con Dios. ¿Entiende? Yo le voy a dar una oración modelo. Cierre sus ojos, más o menos, para que usted después, todos los días, por lo menos el Espíritu Santo le va a ayudar. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo vengo a tu presencia, absolutamente indefenso. Me doy cuenta que muchas veces me he querido bastar a mí mismo, basado en mi experiencia religiosa, en mis conocimientos y aún a veces en los dones
Pero Señor, yo declaro ahora que estoy entendiendo que te necesito más que el agua al sediento, más que el pan al hambriento, más que la luz a los que están en tinieblas. Yo necesito tu luz, yo necesito el agua de vida, yo necesito el pan del cielo. Señor, estoy hambriento de ti. Esta noche, Padre mío, te confieso mi necesidad. No es algo emocional, es una realidad. Estoy necesitado de ti. En angustia, clamé a ti. Dice el salmista, a Jehová clamé, estando en angustia, y Él me escuchó, y me levantó, y me sacó del pozo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Eso es lo que yo necesito esta noche, Señor. Ser satisfecho por el pan del cielo. Señor, perdóname, porque muchas veces he actuado en autosuficiencia, en orgullo, en religión. Pero Señor, aún yo quiero actuar auténticamente y decirte que sin ti, en mi vida diaria, no puedo hacer tu voluntad. Pero acercándome a ti, como hambriento y sediento, como el siervo que clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y te digo, mi alma tiene sed de ti hoy día, y mañana tendré más sed, más hambre, y entonces creceré en una comunión contigo. Te necesito, papá. Hay tantas cosas de este mundo que me ocupan más que estar a tu lado. Perdóname, Señor. Perdóname. Límpiame. Oh, bienvenido Espíritu Santo. Ábrele tu corazón, abre tus brazos así y dile: bienvenido Espíritu Santo. Tú has estado en mí, queriendo que yo reaccione. Gracias porque estás en mi ser. Gracias porque estás en mi íntima vida. Ahora yo te ruego, Espíritu Santo, trabaja en mi vida. Purifícame, santifícame. Dame gracia, sabiduría del cielo. Renuncio a toda falta de fe y de confianza en ti. Anuncio que Cristo en mi vida es mi esperanza de gloria, y a través mío será esperanza de gloria para aquellos que a mi alrededor no creen